porque la palabra de Dios es pan de vida. Presentamos Ñande Yara Ñe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, sacerdote de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción. Ordenado sacerdote en el año 1994. Doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma, Italia. Profesor de Teología en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. El programa de hoy es presentado por Supermercado San Cayetano, su lugar de compras en Luque. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yara Ñe. Como siempre, nuestro programa de todos los días donde procuramos reflexionar. Ahora estamos con el libro del Levítico. Prácticamente estamos concluyendo nuestro libro. Hoy comenzaremos con el capítulo 26 del libro del Levítico. Iremos entonces reflexionando hasta el capítulo 27. Sabemos que es un apéndice final, es decir, como una conclusión general o un agregado para este libro. Iniciamos con la lectura, o sea, veamos un poco qué nos dice el libro de Levítico, qué es lo que nos presenta en estos versículos. Dice: no se fabriquen ídolos, ni se erijan imágenes o piedras conmemorativas. No pongan en su tierra piedras grabadas para postrarse delante de ellas, porque yo soy el Señor su Dios. Observen mis sábados y respeten mi santuario. Yo soy el Señor. Exhortación final, como nosotros estamos viendo aquí. Recordemos que cuando la Biblia se está escribiendo, nosotros, o mejor dicho, se está ordenando, yo digo mejor, ¿verdad? Porque estos escritos existían o existieron en forma independiente normalmente, o sea, comunidades pequeñas que iban reflexionando, que iban agregando elementos a esto. Nosotros en la introducción, ¿verdad?, a la Biblia, nosotros decíamos son las famosas glosas, que son muy importantes y eran muy necesarias porque van completando aquella idea de la revelación, de este pensar, de este reflexionar del hombre con respecto a Dios, en su religión, religarse con Dios. En este contexto histórico, eso es lo importante y creo que, no sé si llegamos a captar, por lo menos en la idea principal que hemos querido transmitir durante todos estos cursos, durante todos estos días de nuestro estudio sobre este libro de Levítico, que al final de cuentas encontramos también en toda la Biblia, ¿verdad? Es decir, la Biblia no es un libro caído del cielo. La Biblia no es un libro que se escribió allá con los angelitos sobre las nubes y luego ñande yara o momboña de ave ladrillo ya ya raele haya por las y pepe, ¿verdad? Sino que es una tradición, es una comunidad que va reflexionando, es decir, la inspiración de Dios en el hombre y en ese deseo, en esa tendencia que nosotros los hombres tenemos a lo inmanente, ¿verdad? O sea, a la trascendencia. Peñajeca Peñande Yara, Peñande Pepe Oyo, y allí vas a esa Peñande Yara, por acá Peñande Yara, eres allí cuase muy con Iñande Yara, va a irse la Shea, Coana Jamana, la Shea, Yuko, Abe, allá, Pear, y así. Todas estas cuestiones existenciales, hoy ¿qué Peñande porque son elementos esenciales, es la pregunta fundamental del hombre, ¿verdad? Primero, el quién soy yo y luego hacia dónde voy, qué es mi destino, dónde va a terminar mi vida o en qué va a terminar, ¿verdad? Y entonces, ante esta reflexión profunda del hombre, lo básico y elemental, viene la respuesta a través de la inspiración, ¿verdad? Que es Dios mismo que nos inspira, Dios mismo que inspira al autor sagrado, es decir, a la misma comunidad. Porque el autor sagrado, y ahí tenía 4 años, o apoyo de pedra o que hina tenanda y que iba a apoyar po, a hendúa y se tenía uoñe ebeja y ya pues sabes, y yo escribí ñande ahí ñande pea, jamón y hay cual que yo recuerdan, ahí copia. Sino que es la comunidad, este autor sagrado también conoce, reconoce, habla, entiende, escucha a quién, escucha a una comunidad, escucha entonces a una tradición. Y de acuerdo a eso, como Dios inspira, como Dios actúa en la mente, en la conciencia, en el hombre, en nuestro conocimiento, porque ñande yare ko te imagina pe ñande apretu uva lleva pe ñande yara me eva ko ñande o pe vive ñande ikatu ñahendupe iñe pe ñande yara ñe lleva entonces ye cuaja ya pe ala ñande yara y pota ñande hewi.
Y en ese camino, entonces, queridos hermanos, nos encontramos cuando hablamos y vemos, por ejemplo, ya esta exhortación final. Allí va. Entonces, importante vea, de acuerdo a una experiencia, porque la Biblia realmente habla de la experiencia del hombre con respecto a Dios. Ella va peñan de Yara, entonces, o Yerure ñandebe, hamba epala o Yerure va ñandebe, Jaicopona mi hanguaisha, ñandeica tu hanguaisha, ñande feliz, lleva, o sea, ser felices, eso es lo que Dios quiere. ¿Para qué te he creado, hijo mío? ¿Por qué te he creado? Para que seas feliz, para que te realices, ¿verdad? Y entonces es por eso que continuamente estas exhortaciones el hombre vuelve a pensar, vuelve a entender, vuelve a religarse, relacionarse con su propio origen. Y ahí en este relacionarse y buscar el propio origen es lo que nosotros encontramos lo elemental y lo fundamental, es decir, aquello que nosotros le llamamos la presencia de una inspiración divina. Es Dios mismo, ¿verdad? El que nos habla, que nos empuja y que nos dice, hijo mío, para esto te quiero. Y entonces, si entendemos bien este aspecto, después de todo un camino realizado, ahora también podemos entender muy bien esta exhortación final. Es decir, vuelve a mirar, vuelve a subrayar el elemento que para el autor sagrado y para la tradición, o sea, para la iglesia, es lo fundamental. ¿Qué es lo fundamental para esta iglesia, para este cajal, para este Atiguazú, para esta comunidad? Es importante tener a Dios en el centro de la propia vida y de la propia existencia. Entonces la exhortación final, será será etcétera, etcétera, será serendumina, va para la potá, se ñande yara añetande, en esta exhortación final. No se fabriquen ídolos ni se erijan imágenes o piedras conmemorativas. Sobre el tema de la idolatría. Dice entonces la idolatría. La idolatría dice ani ecuarucane, ani es otro lado, ani sere yashei, ani reñemoite otros dioses delante de ti. Anirejola platara puqueri, anirejola detrás del placer y de las cosas solamente que a vos te gustan, anirejo detrás de tu propio egoísmo. No se fabriquen otros ídolos, no se fabriquen otras cosas que a ustedes simplemente les gusta y van ustedes detrás de esto. Es decir, el cambiar, decíamos, la identidad de Dios. Porque ñandeja pejenduponá que mío llega checo ateo, checo ndareco y Dios, checo, etcétera, etcétera. Péate y yapu. Vos tal vez no te manifiestes o no te relaciones simplemente con el Dios de la Biblia en todo caso. En todo caso no te manifestás con el Dios de la Biblia. Pero vos tenés tu propio Dios, el Dios pelota. Entonces eres oragüe, misa, a ver, pelota todo el día, todo el sábado, todo el viernes, todo el domingo, lo que sea. Ustedes andan del mundo, va pobre gana. Dios cervecita, oye ahí la Dios cervecita, ayer. Entonces, dejo ver a Puicueri, sábado, domingo, viernes, pues haré lo que sea, hasta palan de plata, pero gana mía, pues, mombopau, bebé. Apelan de Dios. Porque Dios significa, decíamos, el centro de mi propia existencia. ¿Qué es lo elemental y fundamental? ¿Detrás de qué yo me voy, verdad? Y cuando te está diciendo aquí es una exhortación final o moñiende, entonces no te fabriques tus propios ídolos, no te fabriques aquello que detrás del cual vos te vas a ir después y te vas a olvidar de mí. Porque dice, yo soy un Dios celoso, un Dios que te ama y quiero que seas feliz. Bueno, vamos a volver enseguida con más ñande yarañe. Preciosa sangre derramada en la cruz, venció el cordero que entregó su corazón, alianza eterna que sellaste con tu amor. Tú mi defensa, mi refugio, tú
tú mi Dios. Preciosa sangre derramada en la cruz. Venció el cordero que entregó su corazón. Alianza eterna que sellaste con tu amor. Tú mi defensa, mi refugio, tú mi Dios. Precioso Jesús. Precioso Jesús, precioso Jesús, precioso Jesús. Adoremos, adoremos en la cruz al Cordero que nos trajo salvación. Adoremos, adoremos en la cruz al Cordero que nos dio su corazón. Preciosa sangre derramada en la cruz. Venció el cordero que entregó su corazón. Alianza eterna que sellaste con tu amor. Tú mi defensa, mi refugio, tú mi Dios. Preciosa sangre derramada en la cruz. Venció el cordero que entregó su corazón. Alianza eterna que sellaste con tu amor. Tú mi defensa, mi refugio, tú mi Dios. Precioso Jesús. Precioso Jesús. Precioso Jesús, precioso Jesús. 70.000 personas han visto en solo 3 meses este musical de la vida de Bernadette de Lourdes. Se trata de la única puesta en escena que recrea las apariciones de la Virgen a la joven pastora en 1858. En este caso, la obra tiene un enfoque particular, mostrar cómo evolucionaron las relaciones dentro de la propia familia de Bernadette. Muchas personas salen de este espectáculo con ganas de reencontrarse con sus padres y de abrazarse otra vez, a pesar de las dificultades. Bernadette tuvo que luchar incluso contra personajes de la iglesia y contra su familia. Su padre fue quien al final siempre estuvo cerca y también la madre, aunque a ella le costó al principio. Lo que sucedió a Bernadette trastornó la vida familiar, por lo que no fue fácil aceptarlo. La historia cuenta cómo las apariciones de la Virgen alteraron por completo la vida de Bernadette y su ambiente. Los textos de la obra son tomados de lo que recogen los archivos de la época. Los vestidos intentan seguir del modo más fiel posible el estilo de hace casi 200 años. Fátima Lucarini cuenta que lo mejor de esta obra está en su génesis. Nació gracias a la abuela de uno de los productores. El proyecto nació por casualidad porque los dos productores, Eleonore de Galard y Roberto Surleo, estaban en los Pirineos por otro trabajo. Roberto recordó que cuando era niño su abuela le decía que rezaba mucho por él a la Virgen de Lourdes. Por eso, en un día de descanso dijo: «Quiero visitar esta gruta». Varias personas se unieron a él y allí se quedaron. Fue un momento tan fuerte y mágico para ellos que al regresar Roberto dijo: «Debemos hacer un espectáculo sobre Bernadette». La representación teatral volverá a Lourdes a partir de abril. Permanecerá allí otros 7 meses antes de ir de gira por Canadá, Brasil, Argentina, Líbano o Bélgica. Pero antes de su gira internacional, los actores pudieron pasar por Roma, saludar al Papa y hasta dedicarle una de las canciones del musical. Vous notre sœur, vous notre mère, remplissez-nous de la lumière. Viva el Papa! Merci.
Durante el Ángelus, el Papa reflexionó sobre la luz y la sal, dos figuras mencionadas en el Evangelio del domingo. Dijo que los cristianos deben ser como la sal porque realiza una función importante con discreción, sin buscar la fama. Il discepolo è dunque chiamato a tenere lontani dalla società i pericoli, i germi corrosivi che inquinano la vita delle persone. Si tratta di resistere al degrado morale, al peccato, testimoniando i valori dell'onestà e della fraternità, senza cedere alle lusinghe mondane dell'arrivismo, del potere, de la riqueza. El Papa dijo que los cristianos también están llamados a ser luz del mundo, a no esconder su fe a causa del temor a la opresión o a la violencia. Después del Ángelus, el Papa habló del drama del tráfico de personas, pidió a las empresas de tecnología que impidan a organizaciones delictivas que usen Internet para atrapar a las víctimas. Per sanare questa piaga, perché è una vera piaga, che sfrutta i più deboli, è necessario l'impegno di tutti. Francisco volvió a lanzar un llamamiento a la comunidad internacional para ayudar en la crisis de Siria. Continuano a giungere notizie dolorose dal nord-ovest della Siria, in particolare sulle condizioni di tante donne e bambini, della gente costretta a fuggire a causa dell'escalation militare. El Papa pidió a los peregrinos presentes rezar juntos por el país. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Se llega el verano y también el calor. No te podés quedar sin el termo forrado en cuero de Ñandeyara Ñe'e. Pedilo ya mismo al número que figura en la pantalla. Con la compra de los termos estarás ayudando a sostener la evangelización a través de los medios de comunicación. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen ingeniero. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Se abre camino, vivimos momentos que valen la pena recordar en el futuro. Y para nosotros, ese futuro se volvió presente. Y desde entonces, nos preocupamos de brindar el mejor de los servicios. Porque honrar la vida y la memoria es dar consuelo a quienes se quedan y dar paz a quienes se van. Porque al final, recordar es vivir. Futuro. Cementerio Parque. Queridos amigos, estamos volviendo con Ñandeyara Ñe'e. Estamos comenzando este capítulo 26 del libro del Levítico. Ya estamos en la exhortación final. Ñandeyara Omoñe'e lleva, Xeromoñe'e sejina, Aipotá Xerendumí. Entonces, Peña de ella por iré 25 capítulos más etapa Emma Añemonguetán de 10 Ñandeyara a través del autor sagrado. Evidentemente, aquí el que está escribiendo, el autor sagrado, toda una comunidad que reflexiona, oye, ya o está dentro de la comunidad
Entonces, allí iñan de allí puruguripe expresión o cuarucanella, y curia lleva, o sea, ojo otro lado, doya pi, hoy en el centro. Entonces, upeare ñan de yaraco anga, ñan de moñe, ahí yumi añe etande, te va la ñan del libro, en el capítulo 26, y te vuelve a decir, yo soy el centro, dice el Señor, yo soy el centro. No te postres delante de otros dioses, no te postres delante de la pelota. Llega una vez se con la chemise a las 7, me ha dejado jugar, me ha cerro limpio o lo que sea. Lo mitando hoy a mi sabe. Ojalá que se hayan ido en otro horario, ¿verdad? Ya se diga tú ya juzgar, lleva. Pero ya, entonces quiere decir que muchas veces tenemos, ¿verdad? En nuestra cabecita, un mialañán de dioses y no, un mialañán de ídolos. Algunas veces con la gente dice, no, porque tiene una estatuita, porque esto, aquello. Umía, esas son imágenes en todo caso conmemorativas que te hacen recordar, al contrario, la presencia de un Dios. De Corea, bebé, eso me hace recordar el aspecto religioso. Cuando adoramos, hay BTI madera, sino que me hace recordar justamente como esa fotografía, en todo caso, me ayuda para que yo pueda llegar a recordarme de Dios, postrarme ante el Señor en todo caso, llevarme ante Dios en todo caso. Pero aquí cuando hablamos de idolatría y hablamos de esto de postrarse ante otros ídolos, ante otros dioses, por eso dice no fabriquen ídolos. No fabriquen ídolos significa que nosotros mismos nos fabricamos nuestros propios dioses. Vos te podés fabricar tu Dios pelota, tu Dios cervecita, tu Dios tercer tiempo, tu Dios todo lo que sea, olvidarte de Dios y vos te centrás ahí y solamente con eso, Dios placer, Dios dinero, Dios paseo. Entonces viernes, sábado, ya joma, hoy poner, se plata hoy, ya le cola se quinta, le copia, le cola a disfrutar. Hoy poner con la que disfrutar, pero no nos olvidemos que la vida que Dios nos ha dado es justamente en primer lugar para reconocer y darnos cuenta de que todo es gracia y de que todo es presencia de Dios en primer lugar. Entonces tenemos que ser agradecidos, pero después recordemos que todo eso que Dios nos ha dado, toda esa riqueza que Dios nos ha dado, es también en vista de mi comunidad. Es decir, no podemos vivir siempre en un egoísmo encerrados en nosotros mismos. Gente, se la arecoa, se la acumula, se la arecoa, y lo demás que le coman michi, ya llevan. No, entonces, esa es la reflexión profunda y esa es la reflexión que ahora en este capítulo 26 comienza luego diciendo no se fabriquen ídolos ustedes, no se fabriquen ídolos, no se alejen del Señor, no hagas tu propia imagen, no hagas tu propio Dios, no inventes tu propia religión, sino que entra en ese aspecto religioso de religarse, de encontrar la esencia verdadera que Dios te propone, porque religarse quiere decir religarse, ligarse de nuevo a Dios, ir a tu origen. Y ahí nosotros vamos a encontrar que nuestro origen es siempre un origen comunitario. El judaísmo, decíamos e insistíamos tantas veces, está en medio de este pensamiento comunitario. Todo lo que nosotros vamos reflexionando, todo lo que nosotros vamos encontrando como fuerza de Dios que nos habla, nos lleva hacia la comunidad. Y eso es lo que queremos reflexionar. Y ahora iremos viendo ya en esta exhortación final. Baisha va peñan de yara, ñan de moñe eña y na lleva. Entonces, peñan de moñe haisha, ñan de ko anga, y katu haisha, ñan tende mi va para la ia lleva comprender profundamente, y en la medida en que comprendemos, también nosotros comenzamos a esforzarnos. Fíjense que lo primero que el Señor nos va a decir, en la medida en que nosotros nos ponemos en sus manos, queremos vivir de acuerdo a lo que Él nos propone, la primera cosa de la que nos va a hablar ya en el versículo 3 dice promesas de bendición. Vamos a comenzar entonces a hablar un poco en este capítulo 26, en qué consisten estas promesas, como diciendo, si vos desde el capítulo 1 de Levítico hasta el capítulo 25 entendiste todo lo que el Señor te había propuesto, todo ese camino que el Señor nos va regalando, siempre en vista de un camino de conversión personal, pero sobre todo en vista de esa conversión personal hacia la comunidad.
porque todo va a ir entonces en beneficio de la comunidad. En la medida en que yo soy una persona buena, una persona santa, si yo soy un papá bueno, una mamá buena, un hijo bueno, siempre eso redunda en beneficio de mi familia. La cela se arjero, la cela se uno, la cela se mondano, la se oí, entonces indica tú y la dialogar se envía el conde. Entonces, ¿dónde se produce el problema? ¿Dónde se vive ese problema? Y se va a vivir en tu familia, en tu comunidad, esa comunidad llega a mover. Entonces, queridos hermanos, este es el centro, ¿verdad?, del caracú, como decimos nosotros, si verdaderamente entendemos, para poder dar estos pasos de conversión personal y pasos de conversión también comunitaria. Este versículo 3, que nos habla de promesas de bendición, ya nos va a hablar entonces el solo hecho de decirte promesas, quiere decir, coa, oñe cumplita, tera coa oye yapota en la medida en que enderemos hola de camiseta, ander entender iré, o pebe, entonces oye yapota oicota. Ande hoy ne entendé, no, ande hoy entonces ne pia ay no, o pe ande yapo y pe oye ahí ne goabe, entonces, claro, pe promesa pe amo opitata promesa, ve. Oñe promete, ando ñe cumplir, y amba ere no ñe cumplimos ay. Porque ñande na ñander ay no oye banda ya yapo no hasi hoy, entonces la hoy cojangua. Entonces, este es un elemento también fundamental y esencial que tenemos que tener en consideración para poder dar pasos concretos, ¿verdad?, en este caminar, ¿verdad?, y en este encuentro hacia Dios. Si ustedes, oye, pues no me voy a tener condicional, si ustedes viven conforme a mis preceptos y observan fielmente mis mandamientos, comienza con eso, con ese condicional, y después nos dice, si ustedes viven conforme a mis preceptos y mandamientos. Volvemos enseguida con más ñande yara ñe. Pensaba hacia cosas hermosas que sin ti nada serían. Tú estabas conmigo, quedabas, pero yo no, contigo no. Llamaste, clamaste, rompiste mi sordera, brillaste y resplandeciste, fugaste mi ceguera. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Retenían las cosas preciosas que sin ti nada serían. Y tú estabas conmigo, quedabas, pero yo no, contigo no. Exhalaste perfume y lo he respirado. Gusté de tu sabor y hambriento he quedado. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan
buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Me tocaste y abracé tu paz y suspiro por ti. Se llega el verano y también el calor. No te podés quedar sin el termo forrado en cuero de Ñandeyara Ñe'e. Pedilo ya mismo al número que figura en la pantalla. Con la compra de los termos estarás ayudando a sostener la evangelización a través de los medios de comunicación. Fundación Ñandeyara Ñe'e presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñandeyara Ñe'e. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Escuela Parroquial Papa Francisco abre sus puertas a niños y niñas desde jardín y preescolar hasta el 6º grado, con el firme compromiso de la formación integral del estudiante, impregnando valores cristianos. Inscripciones abiertas para el año lectivo 2020. Comuníquese al número que figura en la pantalla o acérquese a la institución. Avenida La Burrerita, esquina Gabino Mendoza, a metros de la Avenida del Yat, Lambaré. Centro Educativo Parroquial, privada y subvencionada Papa Francisco. 4 años evangelizando y educando. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyara Ñe'e. Estamos reflexionando ya este último capítulo, o los dos últimos, 26, 27 del libro del Levítico. Hemos hecho todo un camino, una cosa muy interesante, ciertamente que hay mucho todavía para reflexionar, mucho todavía para estudiar.
Aumia entonces en vez de Catuba lleva Yajata Eseina y Catujaisen, Yaikua Mijangua, así como nos piden nuestros obispos del Paraguay en este año, el año de la palabra. Yaikua Mimba Eva Peñan de Yara y el Papa mismo, ¿verdad?, que había instituido eso el 26 de enero de este año, él puso el domingo de la palabra, la centralidad entonces. Pero cuando no, ¿por qué la iglesia nunca habló de la Biblia y allá la protestante? Pero estamos todos locos, imagínense. La palabra de Dios, la base, el fundamento, el elemento que justamente da todo el sentido a lo que viene posteriormente, porque se escribe, ¿dónde se escribe la Biblia? La Biblia se escribe en la iglesia, la Biblia se escribe en la tradición, la Biblia escribe una comunidad que reflexiona y que se encuentra profundamente con Dios. Primero, de una manera oral se va transmitiendo lo que dice justamente aquí conforme a los preceptos y los mandamientos del Señor. Upeña moñe buenuina. A upea ñande ña entendieron las reglas, los mandamientos, peñan de yara o yerureba ñande, upebe entonces ñande porque ñande con yahasajina. Lo oral se diga todo año monguetán en día pues ya lleva upei que tu ñande saray estaba ella ñambo que upega tu ñande que tu ya ahí cualquier alguna vez se gobierno y que tu ahí la ya allá el año de ya sea lleva. Entonces, ante esta preocupación, la tradición, es decir, la iglesia, esa comunidad dice, no, ñande peñan de yicua, peñan de precepto, peñan de regla, peñan de yagüeroviaba, peñan de amén, oye, hay ya hebreo, amén, dice, creo, me adhiero, upea entonces ñande ya hayana, apeña moñana, ya escribiera, bebé, precisamente optata ñande como ese sello, esa marca que nosotros podemos leer. Y desde ahí entonces podemos entender mucho mejor, evidentemente. Bueno, entonces usted ve yo que espera ñandeña eshahai yahina ko ape peñan de yara jino ñandebe en este versículo 3. Si ustedes viven conforme a mis preceptos y observan fielmente mis mandamientos. Entonces aquí viene lo que le estaba diciendo, las promesas de bendición. La bendición de Dios. Qué lindo que es. Promesa, ñañemongueta imagina, promesa dice, upea oikota, pero aracae oikota upea, upea oikota la ñande, yaye tazono, ñañepiano, upebe entonces, oñondive paye, bañañemon barete, ese. Esa es la promesa, pero es una promesa. Quiere decir que estamos todavía en una espera. Si estamos en una espera o en un caminar, quiere decir que la realización está por venir o se está realizando, pero en la medida en que nosotros nos esforzamos. Y ahí está entonces el secreto. Son los dos elementos. Quiere decir que la religión, porque muchas veces ya pobre caitereí dentro de la religión, y justamente por esas influencias muy protestantes, ¿verdad?, que desencarnan la realidad, te hablan de un Dios que está desencarnado, o sea, un Dios que pum, 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 milagrito, ave milagrito, vamos, veandas ahí la relación con Dios, veandas ahí historia de salvación, veandas ahí Biblia, veandas ahí Biblia, upeo haano baite hina to yapo o kayo la o yapo, hace guapo ave aterere a mañana hina baeba o yapo los angelitos baeba yapo de yara, hace ave tranquilo, no, porque se ya aye salvama, se oye yapo pamalo oye yapo van a entonces ella y cominte maná terereja u dulce de leche con agua pues mañana. No, esa no es Biblia. Biblia es historia de salvación. Historia, va a decir historia. Historia dice pende guatabe, peñandeye yapoaya guata allá, peñandere cobepe, en el día a día. En ese pensar, proyectarnos, saber, conocer lo que Dios verdaderamente quiere de nosotros. Eres San Pablo en un momento justamente dice, cuando unos cristianos le preguntan, pero ¿cómo nosotros vamos a convertirnos? Dice, ¿cómo nosotros queremos que vivamos todos estos elementos de la vida cristiana si nadie nos predica, si nadie nos habla de Jesucristo, si nadie nos habla de esa presencia, de las reglas, de los preceptos, de los mandamientos, de nuestro GPS, ya es peñande anga coñandeñe epajube lleva. Mooto para la yaguataña ina jamba para la yausea en síntesis jamba epa peñan de yaro y potañan de jehuía lleva. Y entonces dice, si alguien no nos predica, si alguien no nos dice Dawero mandu ay lleva para la yapo en atera ese palaro y coa ese picorero ya potapeta peupea lleva. Alguien
Chiñuelo, ahí la orajada la vaca cuera o en donde ágina, ye poñe muy bebé a pegar a pecuera, la chiñuelo la pecuera, o paite, un otro vaca cose entero, vaya, o pepeñan de ya paite, ya paitema. Porque hoy entonces, oye moía peñan de nondepe, ñandere sape ajo, gina a pegar a pecuera y ñande ya. Y eso es, queridos hermanos, lo que nosotros tenemos que pedir al Señor. Y esta tiene que ser la gracia verdaderamente. Entender. Primero tenemos que entender lo que tenemos en nuestras manos. La Biblia. La Biblia es justamente una comunidad, una iglesia que reflexiona desde Dios y se pone en camino y dice, en mi historia de salvación. Ani la añade desencarnate y japea la peligro las mejina curianguetete, ¿verdad? Porque si nosotros desencarnamos la palabra de Dios, si nosotros desencarnamos la Biblia y al final de cuentas solamente estamos esperando todo desde afuera como una cuestión mágica de parte de Dios, entonces quiere decir que por lo menos no estamos entendiendo la Biblia, por lo menos la Biblia no entendemos. Esa será cualquier otra religión, pero por lo menos no será el cristianismo. El cristianismo te habla justamente de encarnación, es Dios que entra, al contrario, Dios que entra en la historia a través de Jesucristo. Dios que se hace parte de nuestra propia historia. Entonces dice que está esperando, venga aquí porque usted tiene un milagro, venga aquí porque esto, que aquello, venga aquí porque Dios, ande mare ya potandere, jodan dejar guapu pepe, entonces ya ponen de yarato ya popandere. En todo caso es venga aquí porque el Señor te quiere exhortar, te quiere animar, te quiere abrir la mente, te quiere dar esa luz. Quiere que te conviertas, quiere que entiendas, quiere que haga un camino, quiere que haga un proceso. Entonces, ñañe punuta, ya güero guataco ñande, yara yerure bañande, ya popona jangua, peja yerure bañande, ¿verdad? Esas son las reglas, esos son los mandamientos. No es que Dios viene y te escribe y te dice, péala ese mandamientos, péala ese reglas. No, Dios te dice, estos son mis mandamientos y mis reglas, pero que nacen de tu tradición, que nacen de tu comunidad, que nace entonces de ese Atiguazú, porque peñe shacuama, peñe iluminama, pecuama jinala yerurea pm. Que yo les pido a ustedes que ustedes sean felices, que ustedes vivan verdaderamente como mis hijos. Para eso yo los creo. Pealas ellas de yara. Apea ñande ya es chaponano, ya es chacuano, entonces coanga ñañe piata, pero entero vetea lleva. Ya llepuita sotas allá guatata peñan de yara pereje. Bueno, queridos amigos, vamos a seguir enseguida porque aquí está el centro y el fundamento en esta exhortación final, ¿verdad?, de este capítulo 26 del libro de Levítico. Volvemos enseguida con más ñande yarañe. Qué bien se está aquí en tu presencia, glorioso por siempre, Señor. Qué bien se está aquí a tu lado, sintiendo tu paz y tu amor. Cuán hermoso
presencia. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL. Se llega el verano y también el calor. No te podés quedar sin el termo forrado en cuero de Ñandeyara Ñe'e. Pedilo ya mismo al número que figura en la pantalla. Con la compra de los termos estarás ayudando a sostener la evangelización a través de los medios de comunicación. Desde que la vida se abre camino, vivimos momentos que valen la pena recordar en el futuro. Y para nosotros, ese futuro se volvió presente. Y desde entonces, nos preocupamos de brindar el mejor de los servicios. Porque honrar la vida y la memoria es dar consuelo a quienes se quedan y dar paz a quienes se van. Porque al final, recordar es vivir. Futuro. Cementerio del Este. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen abogada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP, hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyara Ñe'e. Estamos en esta última parte de la exhortación, el capítulo 26 del libro del Levítico. Decíamos que para hacer este camino, para esforzarnos, para luchar, que tiene que ser una religión verdaderamente encarnada. El cristianismo es una religión encarnada, que viene de una historia de salvación que nosotros encontramos en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Y aquí nos encontramos, decíamos ya ante el versículo 3, si ustedes viven conforme a mis preceptos y observan fielmente mis mandamientos. Si ustedes viven, eso es historia, ya decíamos. Hemos insistido mucho, machacado bastante, subrayamos bastante, para no estar esperando angelitos desde el cielo, ¿verdad? Sino que el ángel de Dios, la fuerza de Dios, ese enviado de Dios ya está dentro de nosotros. Si ustedes viven, ñandé, yayapoana, ñandé yayapoana, ñandé yaye etepisoana yayapomijanua la iponamía, los preceptos y las reglas de Dios. Versículo 4 dice, yo enviaré las lluvias a su debido tiempo, y así la tierra dará sus frutos, y las plantas del campo sus frutos. Entonces el tiempo de la trilla se prolongará hasta la vendimia, y la vendimia hasta la siembra. Comerán pan hasta saciarse, y habitarán seguros en su tierra. Yo aseguraré la paz en el país, y ustedes descansarán, sin que nadie les perturbe. Alejaré del país los animales dañinos, y ninguna espada asolará la tierra. Perseguirán a sus enemigos, y ellos caerán bajo la espada delante de ustedes. 5 de ustedes perseguirán a 100, y 100 a 10,000, y sus enemigos caerán bajo la espada delante de ustedes. Yo los miraré con bondad, los haré fecundos y numerosos, y mantendré mi alianza con ustedes. Comerán grano viejo largamente almacenado, y
y tendrán que tirar el grano viejo para dar lugar al nuevo. Yo pondré mi morada en medio de ustedes y no les tendré aversión. Siempre estaré presente entre ustedes. Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Yo soy el Señor su Dios, el que hice salir de Egipto para que no fueran más sus esclavos. Yo rompí las barreras de su yugo y los hice caminar con la cabeza erguida. Bueno, vean entonces la ñande Yeyuhuayna hasta el versículo 13, es interesante. Aquí ciertamente que tenemos varios elementos de una escuela, viste que al final, este es un exordio, ¿verdad? Una exhortación final. Es una promesa donde siempre nos está diciendo, en la medida en que ustedes lo hagan, en la medida en que ustedes vivan, en la medida en que ustedes se esfuercen, ciertamente que esta promesa se va a realizar. La promesa de Dios se realiza, pero la promesa de Dios se realiza ¿dónde? ¿Y cómo? ¿Y cuándo? Se realiza en nosotros, la promesa de Dios. Se realiza en nuestra comunidad. Upea entonces Yiyapo Peñandeña y Mejabe lleva ahí es la realización plena. Segundo, ¿dónde? ¿Cuándo? El cuándo es en ese sentido teológico, de un tiempo teológico para nosotros, que es ese, Ñandeco ya explicáis, sobre todo cuando estamos estudiando en el otro curso que tenemos de Ñande Yarañe en el Nuevo Testamento, en ese Kairos, ya es Ñande, Kairos. El Kairos significa ese tiempo oportuno. El tiempo oportuno es ese tac ya, presencia de Dios, en ese escatón, dentro de una historia que vamos a entender en un marco teórico, ciertamente, en ese camino, ¿verdad?, que hacemos nosotros de una historia lineal de nuestra vida, ¡pum!, presencia de Dios. Pero no, porque aquí nosotros estamos insistiendo muchísimo, estamos diciendo que no es una intervención de Dios desde afuera, sino que esa intervención de Dios cuando nosotros, es decir, la acción y la gracia de Dios, que cuando por fin, nosotros dejamos entrar la fuerza de Dios en nuestra vida. Ñande, entonces, Nayabrino peñan de corazón, llevando Nayabrino peñan de Erecobé, nuestra mente. Entonces es imposible, ¿verdad?, que Dios pueda entrar en nuestro corazón. Ñande, entonces, ahí se realiza con la fuerza y la gracia del Espíritu Santo la posibilidad del cambio y de la conversión. San Ireneo de León siempre decía, solamente aquello que se asume se redime, lo que se asume se redime. Ñande upea anda ya yeheshay allá, lleva anda ya yehesape allá. Ñande entonces nañañepia aino, o sea, si no ponemos lo nuestro, ciertamente que esa realización es imposible que se haga, imposible, porque justamente el Señor nos está diciendo, si ustedes viven conforme a lo que yo les estoy diciendo de mis mandamientos, de mis leyes, entonces el cuándo responde a ese tiempo de una apertura del corazón, de la vida, de mi mente, de mi forma de ser, para que Dios actúe. Ese sería entonces el cuándo, el dónde, el cuándo, ¿verdad? Y después podemos mirar también el por qué se realiza esto, ¿verdad? Porque uno puede también decir, como que estamos cerrados y ofuscados en nuestra propia mente dentro de un egoísmo total. Y el por qué es porque, según el judaísmo, según la Biblia, según el designio de Dios, por lo tanto, quiere decir que nuestra vida siempre se abre y se prolonga hacia la comunidad, hacia la iglesia. Es decir, yo me convierto, pero esa conversión redunda en beneficio de todos, en beneficio de todos. Si yo soy pecador y si yo traigo una maldición sobre mí, entonces significa que ese error cometido por mí, que ese pecado, que esa maldición caída sobre mí, no como una cosa externa, ya le estaba diciendo, sino que como que yo mismo yo soy maldición, en síntesis, porque se la yapó la maldición, porque se la nañe pia ayahina, se la naña posea, se la chate, se la ñemo momburga peñan de yarau, se la se añá, se la proyuca, se la etcétera, etcétera, etcétera. Entonces soy yo el que trae la maldición.
Algunos pues piensan y dicen, se maldecí, ñande ya, se maldecí, como que pum, pum, una varita mágica, dejo haga maldito, dejo haga maldecida, dejo haga maldecida. No, Dios no te maldice de esa manera, ni te maldice, ¿verdad? Sino que la maldición, decir mal, ¿viste? Decir mal, estamos hablando mal de Dios, quiere decir eso. O también podemos decir maldecir, hablamos mal de nuestra propia condición humana, de nuestra propia condición del religarse con Dios. Esa condición humana tan linda de comunidad que Dios nos ha regalado, ya de ella por ahí, pero dice la añe maldecí, debo ir entonces la añe maldecía, llevo ir con la añe maldecía, jamás eres porque la añe encaramay, entonces dalle poyay peñan de yara ni en huevo y lleva. Entonces, ya de ella va a llegar y rayo, pero somos nosotros los responsables. Bueno, queridos hermanos, vamos a seguir reflexionando este capítulo 26 que es el exordio, ¿verdad? Es el final de todo este libro y por eso vamos a juntar la grandeza y la riqueza de todo lo que fuimos reflexionando durante estos 25 capítulos del libro de Levítico. Y por hoy me despido de ustedes, volvemos mañana con la gracia, la fuerza y el Espíritu del Señor que nos renueva siempre y más aún cuando nosotros llegamos a comprender y a entender qué nos quiere decir a través de su palabra. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más ñande yara ñe Antiguo Testamento. Hasta aquí, ñande yara ñe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Este programa fue presentado por